Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque Jesús es el ungido por el Espíritu Santo. También pedimos ser ungidos en estos santos ejercicios espirituales, según San Ignacio. Pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro interior, que nos rija, que nos vivifique, que nos libre del poder de Satanás, que nos limpie por dentro. Pedimos una efusión grande del Espíritu Santo. Queremos ser renovados por el Espíritu Santo, que nos concedas esta gracia, que tú lo has prometido, que el que pidiera el Espíritu Santo, tú lo concederás. Gracias, Señor. Bien, entonces vamos avanzando. Estamos en el punto 158. Ya pasamos a la vida pública de Jesús. Dice también San Ignacio que se podría hacer también la visitación de los magos, también la visita de María a su prima Santa Isabel, eso dice el punto 162, pero ahí también dice que se puede alargar y se puede acortar. Entonces yo sigo más las meditaciones que él las pone por escrito, no otras que a lo mejor dice se puede hacer, o tal, aparte tampoco no hay mucho tiempo, si se hacen repeticiones y esto, tampoco hay mucho tiempo. Bueno, pues en el punto 158 dice: el quinto día, contemplación sobre la partida de Cristo nuestro Señor desde Nazaret al Jordán. Aquí pegamos un salto de 30 años, de niño ya adulto. ¿Cómo fue bautizado? Esto es lo que vamos a meditar. Mateo 3, 13, 17. Mateo 3, 13, 17. Podíamos coger también otro evangelio, pero cogemos este, porque aquí San Ignacio nos remite al número 273, que también va a hablar este tema, y entonces coge a Mateo. Entonces nosotros vamos a coger Mateo. Bien, pues leemos este momento tan importante que dice el evangelista San Mateo. Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán. Estoy en el Mateo 3, 13. Desde Galilea al Jordán, y se presenta a Juan para que lo bautice. Bien, Juan es el mayor de los profetas. Juan ha sido santificado en el seno cuando la Virgen va con Jesús como una custodia, como aquí tenemos la custodia, va Jesús dentro de su vientre. Juan salta ya pues en el seno de Santa Isabel y queda santificado. Bueno, cosa del Señor, la presencia del Señor y la potencia, y aparte, bueno, pues el designio que tiene Dios sobre San Juan de ser un gran profeta. Él, bueno, se va a dedicar a la soledad, va a dedicarse a la penitencia y va a proponer un bautismo de conversión, también va a predicar la conversión. Y ahí van los pecadores, pues muchos creen en Juan, otros no creen en Juan, ¿no? Y Jesús se va a poner en la fila de los pecadores, otra humillación. Ponerse, más aún que ahí Juan le dice: no, eres tú el que me tienes que bautizar a mí, no soy yo quien te tengo que bautizar. Dice: no, que se cumpla según está escrito, que se cumpla según lo dice el Padre. Entonces, bueno, Juan es humilde y dice: bueno, si lo dice aquí Cristo, el Cordero de Dios, lo va a señalar después como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Santa Misa, muchas de las expresiones están en la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo está en la Biblia. Daos fraternalmente la paz. Bueno, pues desead la paz, lo dice Jesús. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, también lo dice Juan. No sé, y así, si vamos desgranando, hay un matrimonio protestantes que se han convertido, se llama Scotts, tiene un libro de su conversión y todo esto. Además él era ministro, era pastor, y bueno, entonces él descubrió la misa, la importancia de la misa, que la veía antes como una cosa rutinaria, bueno, eso, bla, 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 bla. No, la misa está llena de palabra de Dios,
y también se fijó mucho en la alianza, ¿no? También como la Iglesia Católica toca la alianza. Bueno, pues ahora han escrito libros y bueno, están dando mucho fruto, ¿no? Bien, entonces Jesús va al Jordán, ¿no? Ya llega el momento, tiene que dejar la carpintería, dejar a su madre y empieza la vida pública. Vamos a ver lo que pasa allí. Pero Juan intentaba disuadirlo diciendo: ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Bueno, pues piensen siempre esto, que Jesús no dice nada que no oiga decir al Padre, no hace nada que no vea hacer al Padre. Entonces, siempre está en sintonía con su Padre, en total obediencia. Bueno, el bautismo, Jesús al bajar al Jordán va a santificar las aguas y ya es una premonición de lo que va a ser el bautismo cristiano, que es lo más grande. Lo más grande que le puede pasar a una persona es el bautizo. Mañana, aunque bueno, tendría que ser antes, pero va a ser matrimonio con bautizo, creo que es una niña, la segunda hija de este matrimonio. Bien, bueno, más vale tarde que nunca. Nos tenemos que alegrar y pedir por esta niña y por sus padres. Bueno, bien, entonces Jesús ya va a ser como un signo de lo que será la entrada en la iglesia, porque después va a decir, antes de subir al cielo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio y bautizad a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pone al mismo nivel al Padre que al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros sabemos por revelación que las tres personas distintas tienen la misma dignidad, el mismo poder, la misma santidad, la misma sabiduría. Es decir, es un solo Dios, pero tres personas. No es que sea más el Padre que el Espíritu Santo, no. Tienen la misma dignidad. Bien, y actúan las tres juntas cuando actúan hacia afuera. Bueno, entonces, déjalo ahora, conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió, pues claro, estaba con un profeta, un gran santo, ¿cómo no se lo va a permitir, no? Y entonces, aquí es bastante escueto Mateo, Apenas se bautizó Jesús y salió del agua. Bueno, la palabra bautizarse en griego significa sumergirse, sumergirse. Antes se bautizaba por inmersión. Los protestantes muchas veces bautizan por inmersión, pero en algunas iglesias católicas, ahí en Villa Alemana, que pasamos el otro día por Villa Alemana, y camino de Olmué, pues hay iglesias con baptisterio y bautizan por inmersión. Entonces se ha de mojar el sacerdote, bajar a la piscina y traer el niño, y entonces se sumerge un poquito en el agua 3 veces, ¿no? A veces hay baptisterios que tienen 3 escalones. Simbolismo se ha puesto después. Si bajas al baptisterio, al agua, y renuncias al mundo, al demonio y la carne. Sales del agua y subes ya a la superficie, y entonces subes y tienes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pierdes una cosa y ganas otra cosa, que es lo mejor, claro. Es un simbolismo. Hay otros de 7 escalones, depende. Bueno, eso fue puesto después. Bien, entonces, ¿por qué se bautiza echando agua en la cabeza? Pues porque hubo épocas, sobre todo cuando Constantino, el emperador que se convirtió, el emperador romano, entonces hubo mucha gente que se convirtieron, porque la mentalidad de muchos siglos es cuyo regio, cuyo religio. Así es la religión del rey, así tiene que ser la religión de los súbditos. Era incomprensible que el rey fuera, cuando España se convierte al catolicismo, el rey antes era arriano. Arrianos no creían que Jesucristo era Dios, pero Recaredo se convierte al catolicismo, y entonces se convierte todo el mundo, o al menos tiene que convertirse. Su padre, que no me acuerdo cómo se llama Leovigildo, ya no me acuerdo. Primero, el hermano de Recaredo, que es Hermenegildo y es santo, San Hermenegildo, se hizo católico, y el padre, que era arriano, pues dijo que no podía ser,
estaban en Toledo, tenían la capital de los visigodos, pues estos bárbaros eran visigodos, los que llegaron a España, y otras tribus también, pero los que más dominaron en esto fueron los visigodos. Los visigodos eran arrianos, se habían convertido pues, por allí, por centro Europa, norte Europa, pero no al catolicismo. Bueno, pues el arrianismo se extendió muchísimo. Hubo una época en la Iglesia, para que sepan las crisis de la Iglesia, que había más arrianos que católicos, en ese sentido. Incluso muchos obispos arrianos, a veces sin culpa, porque era lo que pensaban, lo que creían muchos, lo que decían los pastores. Bueno, pues entonces estaba Hermenegildo, toda su familia era arriana, y dijo que quería ser católico. Y el padre le dijo, como seas católico te meto en la cárcel. No, pues yo voy a ser católico, a la cárcel. Y en la cárcel le dijo al cabo de un tiempo, ¿ya vas a ser arriano o qué? No, voy a ser católico. Pues entonces te voy a quitar la vida, te voy a matar, como seas católico te voy a matar. Y lo mató. Y es mártir, claro. Y después su hermano se hizo católico y también su padre se hizo católico, pero ya había matado al hijo. Después se enteró de esto. Y así España oficialmente fue católica, porque cuyo regio, cuyo religio. Así la religión del rey era Recaredo, el sucesor, pues así ya España. Por eso el arzobispo de Toledo es el primado de España, porque ahí fue donde España se convirtió al catolicismo. Y también durante siglos, ahora el Papa Francisco lo ha cambiado, pero bueno, eso tampoco tiene mucha importancia. España solamente tenía un cardenal, que era el cardenal de Toledo. Pero de hace 2 arzobispos ya no los han hecho cardenal. El que me ordenó a mí era al cardenal, claro. Todos los arzobispos eran cardenales, durante siglos. Madrid y Barcelona tienen cardenal, pero ya mejor de hace 80 años, muy poco. Y Toledo tiene cardenal. Acuérdense del confesor de la reina Isabel, era el cardenal de Toledo, Cisneros, si le suena a Cisneros, cardenal Cisneros, muy importante, que San Ignacio leía algún librito del cardenal Cisneros, y luego lo aconsejaba. Bueno, entonces la historia de España, ¿no? Bien, entonces, porque era, digamos, la sede primada. Bueno, después ya, también al principio la sede primada era Tarragona, porque Tarragona era la capital de Hispania, donde llegan los puertos, y allí predicó San Pablo, según la tradición, predicó San Pablo en Tarragona. Aparte, San Pablo dice en Romanos que quiere ir a España. Entonces después no aparece el viaje ese, pero según la tradición sí que pasó. Bueno, entonces el bautismo es sumergirse. Y San Pablo dirá, los que habéis sido sepultados con Cristo, habéis resucitado con Cristo. ¿Y a qué se refiere? Que te sepultas en las aguas. Y en esas aguas mueres al mundo, al demonio y la carne, y se te perdona el pecado original. Y después ya sales con la vida de la vida de la Trinidad, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso te bautizan. Entonces, este signo va a ser como una premonición, no es el bautismo cristiano, es el bautismo de Juan, es un bautismo de conversión, pero es como una premonición de lo que va a ser el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el que nos salva, ¿no? Al Papa Francisco, esto ya lo he contado algunas veces, le preguntaron, Papa Francisco, ¿cuál fue el momento principal de su vida? Cuando lo ordenaron sacerdote, obispo, cuando lo nombraron papa, cuando hizo la primera comunión, ¿cuál fue el momento que a usted más le ha marcado? Dice, a mí el momento que más me ha marcado, el más principal, es el bautismo. El bautismo es necesario para la salvación. Si uno no ha conocido a Cristo y yo qué sé, bueno, pues el Señor lo salvará de otros medios, si se ha vivido su conciencia y la ley natural, claro, porque si ha sido una persona que ha actuado en contra de su conciencia y ha cometido pues pecados graves, pues no se salvará, claro. Bueno, bien, pues entonces, ¿qué pasa con el bautismo? Nuestro bautismo. De esa misma palabra hay palabras castellanas que significa, por ejemplo, un batiscafo. ¿Qué es un batiscafo? Batiscafo es una esfera que se mete en el agua con un tubo por donde
pasa el oxígeno y dentro de esa esfera, que es grande, va una persona y tiene unas ventanas. Entonces la meten para abajo, es un elemento antiguo, actualmente a lo mejor ya no lo hacen así. Y entonces, pues el que estaba dentro, el hombre que está dentro, no se le puede decir que era pues un buzo, porque él estaba en como una habitación pequeñita, ¿no? Redonda, de esfera, porque así la presión del agua ya no le hace tanto. Entonces bajaba muchos metros, entonces veía desde allí, veía lo que había en el fondo del mar. Entonces, batiscafo, algo que se sumerge, ¿eh? Una esfera, como una habitación que se sumerge para después ver las cosas que hay debajo del agua, un barco que se ha hundido, lo que sea, ¿no? Bueno, bien, entonces el bautismo, el Papa lo que ha pasado mejor en su vida, y a ti y a mí lo mismo, el bautismo, porque uno nace para la vida de la tierra. ¿Cuánto dura la vida natural? Pues 60, 70, 80, 90 años. Uno puede morir de niño también, ¿no? Entonces, la vida natural viene a través de nuestros padres. Todo lo que nace se desarrolla, crece, madura, decrece y muere, todo. Bien, entonces esa vida natural se puede perder por una enfermedad, se puede perder por un accidente, se puede perder por un suicidio, se puede perder también porque uno va perdiendo fuerzas, de viejo. ¿Qué enfermedad tuvo el tío Manolo, que vivió 120 años? Ninguna, era sano como un roble, pero se murió, porque ya no tenía fuerzas el corazón, se murió, ya, pero nunca tuvo una enfermedad. Pero bueno, eso es muy difícil, pero bueno, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pero en el bautismo se te da una vida eterna, no dura ni 90 ni 100, sino toda la eternidad. ¿Se puede perder la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, se puede perder. ¿Cómo se pierde? Con el pecado mortal, por eso se llama mortal. Yo digo una blasfemia y en mi vida natural ni me duele el estómago, ni me duelen las muelas, ni me duele la cabeza. Generalmente, ¿no? Dios me puede mandar un castigo, pero generalmente no me va a doler nada. Pero pierdo la vida sobrenatural. Entonces, claro, si en el bautismo se me hace hijo de Dios, porque al ser hijo, el hijo tiene la misma vida que el padre. Una persona no puede decir, mira, te presento a mi hijo. Y dice, pero que esto es un gato, este no es tu hijo. No, pero lo ha adoptado, pero no es tu hijo, porque no tiene tu misma naturaleza. Entonces tú por el bautismo tienes la sobrenaturalidad, una sobrenaturaleza que es la vida divina. Entonces puedes ser hijo, si tienes la vida divina, pero el gato no tiene la vida humana, tiene la vida felina, pero no humana. Entonces no lo puedes presentar como hijo, aunque ahora se puede presentar ya todo. Se puede hacer testamento para el gato, llevarlo a la clínica, un seguro para el gato, por si se resfría, lo que sea, ¿no? Pues hay de todo ahora. Bueno, entonces la vida divina, claro, es lo más grande de una persona. Lo más grande de una persona es ser hijo de Dios. ¿Dónde eres hijo de Dios? En el bautismo. Y aparte que se hace un exorcismo. En cada bautismo te han bautizado, te han hecho un exorcismo menor. Y ahí se renuncia a Satanás. Y ahí pues se procesa la fe. Como si te han bautizado de niño, pues entonces lo han profesado la fe tus padres y padrinos. Y tú después tienes que renovar esa fe. ¿Cuándo se renueva públicamente? El sábado santo, en la vigilia pascual, que es el momento del año cuando se bautiza más gente. El sábado santo. Si han estado en alguna vigilia pascual, yo creo que sí, pues es la celebración más importante que tiene la Iglesia católica. Es la Pascua de la Resurrección. Es el sábado por la noche. Entonces, si no han estado, ya 2025 no se puede faltar a la vigilia pascual. Hay que llevar una velita y bueno, ya verán pues todo lo que es los ritos, que son muy bonitos. Y es el día del año cuando se bautiza más gente en el mundo, porque esa liturgia se puede bautizar a niños en esa liturgia y mucha gente espera ese día. Y en unos siglos era el único día del año que se bautizaba gente. Si uno era catecúmeno se prepara para el bautismo. Y bueno, te vamos a bautizar ya en la vigilia pascual del 2025. Muy bien, pues te vas preparando, vas haciendo
te van haciendo exorcismos, te van haciendo oraciones, tienes que aprenderte el credo, o te lo tienen que explicar, ¿no? Padre Nuestro, lo que sea, ¿no? Pero te pones enfermo, estás en cama, te tienes que esperar al año que viene. Ahora no, sino en unos siglos, ¿eh? La Iglesia, las tradiciones van cambiando, ¿no? Porque es la vigilia, digamos que hay una liturgia bautismal. Y a lo mejor no se bautiza nadie, porque si no se alarga, por lo que sea. Pero al menos los que van allí tienen que renovar las promesas bautismales y también te van a echar agua en la cabeza. Dios pasa el sacerdote y va asperjando a la gente, ¿eh? Porque tiene un momento que es bautismal. Otro momento se bendice el fuego, se entra con lámparas, bueno, es muy bonito. Bueno, pues entonces el bautismo, ¿no? El bautismo también te da en germen la fe, la esperanza y la caridad. Te da también en germen los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer, y más en estos ejercicios, renovar el bautismo. Es decir, en el sentido de decirle al Señor que yo viva mi bautismo en plenitud. Es como el que, yo que sé, tiene una herencia de un tío en un país lejano, pero no la va a buscar. Bueno, pues cuando la vaya a buscar será rico, y si no la va a buscar, pues será pobre. O el que tiene un apagón, pero tiene un generador, y con mucha potencia, con los hospitales están operando, se va la luz, entonces entra el generador, si no, fijaros, moría el paciente, te ha abierto el corazón o lo que sea, pues no lo pueden tener ahí 2 horas con un apagón. Bien, entonces el bautismo siempre lo podemos poner, digamos, en marcha, ¿no? Porque son unas gracias tan grandes, el Señor nos hizo hijos, se nos dio dones tan grandes, más que el sacerdocio, más que el episcopado, más que ser papa, claro. Porque para ser sacerdote antes tienes que estar bautizado. Para recibir cualquier sacramento tienes que estar bautizado. Pasa en la Catedral de Toledo a veces, van muchos turistas allí, muchos turistas. Sobre todo van muchos japoneses, ¿eh? Y tal. Entonces, a lo mejor se ven la misa, ven los cantos, ven ahí un sacerdote, no entienden mucho porque no son católicos, algunos no son católicos, y entonces hay una fila y están dando algo y se pone el japonés a la fila. Eso ha pasado. Para el sacerdote no sabe si ese japonés es católico o no es católico. Y entonces, bueno, pues el cuerpo de Cristo, amén. Entonces creen que comen una galleta, no saben lo que comen. Bueno, bien, pues esa persona no está bautizada, no tenía que hacer caso, pero bueno, no lo ha hecho con maldad, pero no ha recibido el sacramento porque no está bautizada. Tampoco ha hecho un sacrilegio porque no sabía. Ahora, si después le explican y lo hace, entonces sí que hace un sacrilegio. Bueno, entonces el bautismo, ¿no? El bautismo, renuncias, se pregunta, ¿renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿A sus pompas? Sí, renuncio. ¿A sus obras, seducciones? Sí, renuncio. También el credo, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Bueno, y así, digamos, es lo más grande. Entonces, hay que revivir, ¿no? Hay un santo padre que dice, cristiano, vive tu dignidad. Tú eres hijo de Dios, no puedes comportarte de cualquier manera. Y es verdad, si vemos una persona, pues no sé, que está robando, digamos, oye, si eres cristiano, ¿por qué robas? Se está emborrachando, si eres cristiano. Es decir, no sé, es como si ustedes pues piensen que, no sé, el presidente de Chile o el rey de España o cualquier jefe de Estado va a un encuentro internacional y dice, pues mira, yo ahora me voy a vestir de payaso y voy a ir de payaso. Entonces la gente dice, escuche, usted está representando al país, no quede en ridículo, está quedando todo Chile en ridículo, toda España. Entonces tiene que tener su dignidad. Pues lo mismo, un cristiano tiene su dignidad de hijo de Dios y entonces se tiene que comportar como hijo de Dios. No puede ofender a su padre. Dice, a veces una persona en Andalucía son muy graciosos y dicen, esto es más feo que pegar a un padre. Uno hace un dibujo y dice, qué feo te ha quedado. Esto es más feo que pegar a un padre. Bueno, pues un pecado mortal es pegar a Dios Padre.
¿Me entienden? Pegarle, se te ofenderle, ¿no? Ofenderle. Bueno, pues, cristiano, vive tu dignidad. Eres hijo de Dios por el bautismo. Y bueno, pues el bautismo es tan grande, pues que si un matrimonio viven los dos el bautismo, pues eso está blindado a prueba de bomba. Ahí el demonio no entra. Y aparte, bueno, pues ya hay una promesa de felicidad. Entonces, es un sacramento, son 7 sacramentos. El primero es el más necesario para salvarse. Conociéndolo, tienes que bautizarte. Pero no es el más excelso. No es necesario, pero más. ¿Cuál es el más excelso? La Eucaristía. Porque la Eucaristía no solamente me da una gracia de alimento espiritual, sino me da una persona, el autor de la gracia. Por eso es más excelso. Y por eso adoramos a Cristo que está aquí, aunque no lo vean los del vídeo, aquí tenemos a Jesús. Entonces, ojalá el Señor bendiga a todos los que están viendo este vídeo. Adelante, sin temor. Bueno, pues, entonces, me da una persona, el cuerpo de Cristo, amén. Pero el cuerpo es una persona, amén. Bueno, pero el bautismo, en el agua no está Dios, sino Dios pasa a través del agua. Por eso después el agua se toma, a veces pues se toma en el serio, se coge, se pone en la iglesia, en la pileta, y la gente hace la señal de la cruz. Pero si se pone sucia, pues el sacerdote coge, la tira a las plantas, la bota a las plantas, no a la basura ni al sumidero, sino a las plantas, porque está bendecida, y pone agua nueva y la bendice, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es un sacramento? Un sacramento es un signo material, algo material, que me da una gracia espiritual. Bautismo. ¿Cuál es el signo material imprescindible? Agua natural. No vale zumo de piña, ni vale alcohol, ni vale, yo qué sé, ni agua de coco vale. Ha de ser agua natural para bautizar. Entonces, esa es la parte material. ¿Y cuál es la parte espiritual? Pues la parte espiritual es que Dios te da su vida, más aún te hace templo del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen a vivir, ¿no? Hay un caso, me parece, era un santo, bueno, no sé, se cuenta de un tal Leónidas que tenía en la cuna a Orígenes, y había persecución contra los cristianos, y entonces no podían ir a la reunión, no sé si habían templos en aquel tiempo, no sé, no podía ir. ¿Y qué hacía para la adoración? Se ponía de rodillas delante de la cuna de su hijo. ¿Y por qué? Porque como estaba bautizado su hijo, dice, yo sé que en mi hijo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquí adoro a Dios. Ella hacía la adoración, tenía la adoración en su casa perpetua, entre comillas perpetua, porque siempre estaba, sabía que en su hijo estaba Dios. En él no sabía mejor si estaba en pecado o no estaba en pecado, pero en el hijo sabía que estaba Dios, porque estaba bautizado. Y un niño no comete pecado, claro. Bueno, así son los creyentes y los santos, ¿no? Bueno, pues el bautismo, lo más grande, ¿no? Y también el bautismo te hace llevar una vida de resucitado, porque ya tienes la vida del resucitado, la vida de Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces dice San Pablo, si habéis resucitado con Cristo, aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Estáis sentados con Cristo. En sentido, no has resucitado en tu carne, tu cuerpo se hace viejo, se va corrompiendo, va perdiendo fuerzas, vale, pero tu espíritu ha resucitado con Cristo. Haces un pecado mortal, ya has perdido esa vida, esa resurrección. Entonces, y ya la vida divina es igual la de la tierra que la del cielo. Uno que está en gracia está salvado, pero no puede decir, ya me voy a salvar. Bueno, hay que ver, cuando te mueras se verá en sentido. Es la misma vida divina. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el cielo hay visión, pero la vida de la gracia es la misma. Eres hijo aquí, hijo en el cielo. Bien, bueno, pues en los sacramentos, una parte material que da una gracia espiritual. Para la Eucaristía, parte material, pan y vino. Para el matrimonio, un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Esa es la parte material. ¿Y qué te da? Pues te da
el amor de Cristo a través de la mujer y el amor de Cristo a través del hombre. Que el hombre se va o es infiel o abandona la familia, te queda Cristo. Es el verdadero esposo, es el verdadero esposo. En sentido, ¿no? Y tal. Pero bueno, lo que quiere el Señor es que se viva cristianamente y que se santifique uno con ese sacramento. Los sacramentos se dan para la santificación. Bueno, pues ya vemos como Jesucristo con este signo ya está con una predicción de lo que va a ser el bautismo verdadero, Bueno, hemos hecho un poco una catequesis bautismal, pero bueno, siempre es bueno recordar estas cosas porque es lo más grande que ha pasado en la vida. Más aún, esto va a chocar lo que voy a decir. Si yo no estoy bautizado y, vamos a suponer que estoy en peligro de muerte, vamos a suponer que estoy en un barco pequeño, una lancha, y vamos dos, un ateo y yo. Y entonces, y sabemos que nos hemos perdido, las olas son muy grandes, la radio dice que va a venir una tormenta, un huracán, lo que sea, y bueno, nos vamos a morir aquí. Entonces yo le digo al ateo, oye, bautízame. ¿Y qué tengo que hacer? Yo no sé. Bueno, pues tú me echas agua, me llamo Juan, o me voy a poner de nombre Juan, pues Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quedas bautizado. Porque es tan necesario que aunque sea una persona que no sea creyente, en casos especiales, muy especiales, lo puede hacer. También un sacerdote que no puede administrar sacramentos porque se secularizó en peligro de muerte puede administrar sacramentos, en peligro de muerte de otra persona, claro. Bueno, la Iglesia es madre, entonces pone muchas facilidades, pero el ateo ese tiene que hacer lo que dice la Iglesia, y el otro le dice la fórmula, Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También unos padres, eso se dice poco, que tienen un hijo pequeñito, no está bautizado, pero se pone muy enfermo, pues lo tienen que bautizar. ¿Y cómo lo hacen? Pues esto. Pues se llama Gabriel, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Echan agua en la cabeza 3 veces y ya está bautizado. Más aún, los párrocos tenemos la obligación de enseñar a bautizar a los padres, que esa cosa es sencilla, con eso ya está bautizado. Después, los padres tienen que ir al sacerdote, al párroco y decir, mire, lo bautizamos en caso de necesidad, y tal. Y bueno, yo sé de una persona que trabajaba en un hospital, no voy a decir en qué país, y entonces era pediatra, y entonces sabía a los niños que estaban muy graves, estaban en las incubadoras. Con una jeringuilla, pues había la tapa, y le echaba un poquito de agua, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues si se moría, algunos se morían, claro, porque él sabía a los que estaban graves, de niños, ¿no? Y bueno, lo bautizaba así, clandestinamente, sentido. Bueno, entonces era médico y bautizador, porque era católico, claro. Bien, entonces, lo más grande. Entonces Jesucristo se pone en la fila de los pecadores. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu Santo bajaba como una paloma. Entonces ya Jesucristo pues recibe ese signo. Jesucristo ya estaba lleno del Espíritu Santo, no es que en la cuna ya estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Él es imagen de Dios invisible. En él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Más aún, su ser es Dios. Porque es una sola persona, que es la persona divina, pero que se ha hecho carne. Y entonces al hacerse carne es una persona divina con 2 naturalezas. Una naturaleza divina y otra humana. Pero una sola persona. Entonces en la naturaleza humana está también la plenitud de la divinidad. Bueno, pues el Espíritu Santo baja sobre él y bueno, pues siempre Jesucristo desde que nació se movió a impulso del Espíritu Santo, al impulso del Espíritu Santo. Pero eso fue mejor pues un signo para que, bueno, pues
quedara escrito y para que la gente lo viera, y bueno, muchos no lo entenderían, por supuesto, pero bueno, mejor después lo entendemos, pues se nos explica, ¿no? Pero alguna mejor tendría esa capacidad, como Simeón y Ana tuvieron la capacidad de decir, este niño es el Mesías. Bueno, ¿por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo y se lo inspiró el Espíritu Santo. Bueno, entonces bajó en forma de paloma y se posó sobre él. Se posó sobre él. Entonces el Espíritu Santo, la imagen siempre es la más conocida, la paloma, aunque también puede ser el fuego, puede ser el agua, el aceite también. En los sacramentos se recibe el Espíritu Santo, bueno, en todos se recibe el Espíritu Santo, pero la confirmación, que es propiamente el sacramento del Espíritu Santo, es con aceite. Y también se dice que es ungido. Cristo significa el ungido. ¿Ungido de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue de una manera así visible? Pero aunque ya lo tenía, en el Jordán. Y a ti, cuando te ungieron con aceite, vencido por el obispo en el bautismo te dan 2 aceites. En Chile, para los niños no se da uno, pero eso porque los obispos lo han considerado conveniente, pero en España sí. Un aceite es el santo crisma. Crisma viene de Cristo, ¿no? Bendecido por el obispo, se da en la cabeza. Otra cosa que me he olvidado, bueno, es que en el bautismo se pueden hablar tantas cosas. Cuando te bautizan y te echan aceite en la cabeza, un poquito, te hacen la señal de la cruz, entonces tú quedas constituido sacerdote, profeta y rey. Todo bautizado es sacerdote, pero el sacerdocio común. A lo mejor a algunos suena un poco raro, pero todo bautizado es un sacerdote. Pero no es el sacerdote ministerial, el que yo tengo, antes no lo tenía, antes tenía el común por el bautismo, ¿no? También profeta porque cuando ese niño pues pueda hablar, podrá hablar con Dios de los hombres, hacer oración, podrá hablar con Dios, hacer oración, y también podrá ser evangelizador, podrá hablar a los hombres de Dios y a Dios de los hombres. ¿Cuál es el profeta? Bueno, la gente dice, profeta el que adivina el futuro. Bueno, hay profetas que lo adivinan y otros no. Pero profeta es hablar de parte de Dios. Bautizado puede hablar de parte de Dios porque es hijo. Claro. Un niño de su padre puede hablar. Otro que sea un extraño que ni lo conoce a ese señor y no es su padre, pues no puede hablar. Claro. Bueno, profeta. Y rey. Como Cristo es rey, por el bautismo es injertado. Entonces, Él ha venido a hacer un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces, eres rey. ¿Sobre quién vas a reinar? Sobre el mundo, el demonio y la carne, con el poder de Cristo. Si eres fiel a tu bautismo, vas a reinar. Entonces, es decir, tú te injertas en Cristo. Como una rama de un peral se injerta en un manzano, pasa la savia del manzano al peral, ¿no? Por lo mismo, te injertas en Cristo. Entonces, ¿Cristo fue sacerdote? Sí, pues tú también. ¿Fue rey? Tú también. ¿Fue profeta? Sí, pues tú también. Eso es el bautismo. Muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, bueno, pues todo eso hay que ponerlo en acción, en marcha. Pero tenemos dones tan grandes, pero a veces no lo apreciamos, no lo vivimos, y si ya lo profanamos, pues con el pecado mortal, pues peor todavía. Bien, entonces nosotros somos ungidos también, somos otros Cristos, por el bautismo. Y en la confirmación también te ungen. Y en el orden sacerdotal también te ungen. Y esos 3 sacramentos no se repiten en la vida. Solamente una vez. Entonces un bautizado, se bautizan, después se vuelve ateo, anarquista, lo que sea, y entonces, bueno, pues está en pecado mortal. Pero después pasan 15 años y se arrepiente. No hay que bautizarlo, no hay que bautizarlo. Al arrepentirse, reaviva la gracia que la tenía muerta, pues la reaviva. Lo mismo un sacerdote también. El sacerdote va toda la vida. Es que tú nacido y se quedó en coma. Bueno, continúa estando sacerdote. Sale del coma. No hay que volverlo a ordenar en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, y la confirmación lo mismo. Imprimen carácter. Es como un sello. El Señor te sella. Te sella y eso no se borra. Sello indeleble. Yo sé que esto a lo mejor es un poco difícil de entender, pero bueno, que os suene y a lo mejor un día si leéis más
El catecismo ahí lo explica mejor, el catecismo de la Iglesia Católica. Bien, y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. En otra voz del Padre, en la transfiguración, pues escuchadle, dice, escuchadle. Entonces fíjense bien, ¿qué personas han aparecido aquí? Una, Juan; otra, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y ahora, al final, bueno, el Hijo, que es el que va al agua, y al final el Padre, la Trinidad, la Trinidad. Entonces esta palabra también tiene pues mucha sustancia, ¿no? Este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. ¿Sí? En el que yo me complazco, ¿no? Bueno, pues también la noticia, ahora en este momento, aquí delante del Santísimo, también desde el cielo te dice el Padre: esta es mi hija amada, yo me complazco en ti. Pues que yo soy un trasto, bueno, me complazco en ti. Yo te quiero como eres. Ahora, si tú me permites entrar en ti, no te voy a dejar igual que eres, te voy a hacer más santo. Entonces lo vas a pasar mejor, ¿eh? Vas a ser más feliz, ¿eh? Entonces, Dios te quiere como eres. Bueno, es que yo soy muy pecador, yo ya he cometido tantos pecados, yo ya soy un caso perdido, ya me voy a condenar, lo que sea. No, no, Dios te ama como eres. San Pablo, ya ven, un pecado meter a cristianos en la cárcel, y a lo mejor lo mataban algunos, pues le llamó el buen ladrón. ¿Qué habría hecho el buen ladrón en su vida? Porque antes no era buen ladrón, era un mal ladrón, por eso fue a la cruz. Pero en ese momento, pues creyó, se arrepintió y dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, todo el mundo, por muy pecador que sea, se le perdonan los pecados y se arrepiente. Se arrepiente. Yo pongo ese caso, ahora es, no sé, pues Putin, que manda invadir un país. ¿Cuánta gente ha muerto y está muriendo? ¿Cuánta gente ha muerto hoy en la guerra de Ucrania? Pero no solamente ucranianos, que mueren rusos. Y los rusos que van allí, ¿qué motivación tienen? ¿A qué queremos un trocito de terreno más? Si somos el país más grande del mundo, que tenemos frontera con Estados Unidos, con Alaska, hay un estrecho ahí, pero está tocando un poquito de mar y llegas a Estados Unidos. Alaska es de Estados Unidos. Y tenemos frontera, pues, con Finlandia, con Ucrania, con muchos países, es decir, y hay miles y miles de kilómetros de punta a punta. Miles y miles. Y ahora, por un trocito, ahí matando gente. Bueno, pues eso es un pecado muy grande, ¿no? Provocar esa guerra. Bueno, pues si se arrepiente y quita a las tropas, pues Dios le perdona. Dios le perdona, claro. Es un pecado muy grande, pero Dios lo perdona. Bien, pues este es mi Hijo, mi amado. Me complazco en él. También dice, no sé si es Proverbios, una frase también muy bonita. Dice: mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Esto lo dice bastante San Juan de la Cruz. En Madrid hay una parroquia y un barrio y una estación de tren, y está en el Monopoly incluso, Estación de las Delicias. ¿Y de dónde viene? Viene de, al menos la parroquia pone el título: mis delicias es estar con los hijos de los hombres. Así que Dios, digamos, quiere estar contigo. Lo que decía el otro día, tú vienes aquí a la adoración, vienes a estar delante de la custodia del sagrario. Bueno, muy bien, pero también has de pensar que Dios quiere estar contigo, que es más importante que tú quieras estar con Él. Más importante que el gusto de Dios que tu gusto. Entonces, ¿que te aburres? Bueno, pues al menos estoy porque Él quiere que yo esté. Se complace en mí, ¿no? Entonces, esta es mi hija amada. Entonces, Elisa, Mireia, Eleonora, en quien yo me complazco. Entonces, Cal, Narcís, José, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Bueno, pues así hay que ver el amor de Dios y ver, pues, este testimonio de Jesús, que empieza su vida pública con esto. Después ya el Espíritu lo lleva al desierto, a hacer penitencia no por sus pecados, sino por los tuyos y los míos, y a destruir las obras de Satanás, a vencer a Satanás. Bien, bueno, pues vamos avanzando en estos santos ejercicios. Son tantas cosas que salen, que se pueden salir, que tenemos que meditar,
y siempre contemplando a Cristo y pidiéndole su gracia, haciendo estos preámbulos, el coloquio, bueno, un poco como se hace en todo, aunque sea brevemente, pero... Y también lo va a decir en la próxima meditación o adición, va a decir que también hagamos el examen de conciencia, ¿no? Hagamos un examen de conciencia por la mañana, otro por la tarde, a ver cómo va la cosa. Bien, pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar.